Hola y bienvenidos a Código Mentor. Mi nombre es Henry y el día de hoy te quiero enseñar a programar en Java desde cero, paso a paso. Acompáñanos. Entonces, para poder programar en Java vamos a necesitar instalar dos cosas. Lo primero va a ser el JDK, o más conocido como Java Development Kit, el cual contiene todas las herramientas de Java. Y lo segundo va a ser el IDE, es decir, en donde vamos a escribir nuestro código de Java. Entonces, para ello nos vamos a ir al navegador y en este espacio de aquí podríamos escribir Java JDK Download. Seleccionamos esa opción y luego nos enfocamos en la opción donde dice Oracle. Luego dice Java Downloads, le damos clic y en este espacio de aquí podemos ver que dice Java Downloads. Y pues para la fecha de hoy, la versión más actual del JDK que podemos instalar es la versión 19. Luego en este espacio de aquí podríamos descargarlo en base al sistema operativo de su computadora. Podríamos descargarlo para Linux, macOS o Windows. Entonces para aquellos que estén utilizando Windows podrían descargar esta opción. Ahora también podríamos descargar versiones previas de JDK y para ello nos vamos a ir a la opción donde dice Java Archive. Le damos clic y en este espacio podemos ver que tenemos versiones previas de JDK. Ahora en este espacio de aquí tenemos diferentes opciones. Podríamos descargar JavaFX, Java ME, Java EE, el cual quiere decir Enterprise Edition, o esta opción, la cual vamos a utilizar y se llama Java SE, la cual quiere decir Java Standard Edition. Luego en la parte derecha podemos ver las diferentes versiones de JDK que podemos utilizar. En este espacio de aquí podemos ver la versión 1, 2, 5, 6, 7 y entre tantas versiones más. Entonces para este video pues podríamos simplemente instalar la versión 11 o 12. Entonces podrían darle simplemente clic en donde dice Java SE 11. Y luego nos vamos hacia la parte de abajo y podríamos pues escoger la versión en base al sistema operativo de sus computadoras. Podríamos instalarlo para Linux, para Mac o para Windows. Entonces simplemente le darían clic en esta opción y descargarlo en sus computadoras. Entonces una vez seleccionada dicha opción vamos a darle clic en este checkbox para poder aceptar la licencia. Y luego simplemente le dan clic en este botón donde dice Download. Entonces si quieren lo descargan desde aquí o también lo podrían descargar desde el IDE. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Ahora vamos a instalar el IDE o IDE, es decir, en donde vamos a escribir nuestro código de Java. Y pues para ello existen varias opciones, como por ejemplo Eclipse, NetBeans y en este caso IntelliJ. Ahora, para descargarlo, pues simplemente nos vamos a ir a la página oficial, la cual es jetbrains.com. Y pues van a seleccionar en base al sistema operativo de sus computadoras, ¿ok? En este caso estoy utilizando Mac, entonces selecciono esa opción. Y luego en la parte izquierda podemos ver la opción de paga, ¿ok? En este espacio de aquí, pues pueden ver que la opción de paga nos da más features, ¿ok? Es decir, que podemos hacer más cosas. Pero para este video es más que suficiente descargar la versión totalmente gratuita, es decir, el open source. Entonces simplemente le dan clic en donde dice download o descarga. Entonces una vez descargado simplemente le damos clic. Entonces para aquellos que estén utilizando Windows simplemente le dan clic, luego en la opción Next o siguiente y la instalación debe ser muy simple. Y para aquellos que estén utilizando Mac le damos clic a este icono y luego le damos clic en Open. Entonces una vez instalado simplemente lo abren y deben ver esta ventana. Y luego en ese espacio aquí dice New Project o Nuevo Proyecto, le dan clic. Ahora en este espacio aquí pues le vamos a dar un nombre a este proyecto. El nombre puede ser cualquier. Si desean lo pueden llamar Hola Mundo o simplemente App, ¿ok? Luego en la parte de abajo podemos ver la locación, es decir, dónde va a ser grabado o guardado este proyecto. Entonces esto lo voy a dejar así. Luego en la parte de abajo podemos ver que podemos seleccionar el lenguaje de programación que queremos utilizar. En este caso lo voy a dejar como Java. Luego en este espacio de aquí tenemos la opción de JDK, entonces le damos clic en el dropdown y en este espacio de aquí podríamos agregar el JDK que descargamos anteriormente. Entonces para ello pues seleccionan la opción Add JDK y luego en este espacio de aquí pues simplemente necesitan buscar dónde lo descargaron. Entonces una vez que lo encuentren lo seleccionan y le dan clic en Open para de esa manera poder agregarlo al proyecto. Ahora, en caso que quieras descargar el JDK desde el editor de texto, simplemente seleccionan la opción que dice Download JDK. Y luego les debe aparecer esta ventana para poder seleccionar la versión de JDK que quieren instalar. En este caso, en caso que quieran instalar la versión 11, seleccionan 11 y luego de dónde lo quieren descargar. Para este ejemplo lo vamos a dejar la primera opción. Y finalmente le dan clic en Download. Yo no lo voy a hacer porque yo ya lo he descargado. Entonces simplemente le voy a dar clic en Cancel. Finalmente le damos clic en Create. En este caso yo ya he creado un proyecto, entonces simplemente voy a cerrar esta ventana. Y pues el proyecto que yo he creado se llama MyApp. Y para ello simplemente lo voy a abrir dándole clic. Entonces en este espacio de aquí podemos ver el nombre de la aplicación, el cual es MyApp, y en este espacio aquí dice External Libraries, es decir, el JDK y todas las herramientas que vamos a utilizar para nuestro proyecto. Ahora, para este video nos vamos a enfocar en la carpeta Source, entonces seleccionamos dicha carpeta y podemos ver que por defecto el proyecto acaba de crear la clase o el documento main.
Y ahora les quiero explicar en qué consiste esta clase. Y para ello le voy a dar clic en donde dice Project para poder tener una mejor visualización. Entonces en este espacio aquí tenemos una función y pues en Java una función se le conoce como método. Entonces tenemos la palabra public seguido de la palabra static y static quiere decir que no es necesario crear una instancia o objeto de la clase para poder ejecutar este método y eso lo vamos a ver en breves instantes. Seguido tenemos a la palabra void que quiere decir que no nos va a retornar ningún valor y luego tenemos el nombre del método, en este caso se llama main y pues dicho método o función recibe como parámetro un arreglo de cadenas y eso también lo vamos a ver en breves instantes. Entonces tenemos las llaves y dentro de las llaves es donde vamos a escribir el código que queremos ejecutar. Entonces si es que queremos mostrar un mensaje en la pantalla, para ello simplemente escribimos system.out.print. Ahora también podríamos escribir printf para de esa manera poder darle un formato a la información con la cual estamos trabajando. Pero para este caso vamos a utilizar a println, println. Y de esa manera ejecutar una determinada información y luego irnos a la siguiente línea. Entonces el mensaje que vamos a mostrar en la pantalla va a decir hola mundo. Y luego es muy importante que escriban el punto y coma al final. Y luego para poder ejecutar el programa simplemente le dan clic en el icono que dice run. Entonces le damos clic y podemos ver el mensaje que dice hola mundo. Correcto. Ahora hablemos de las variables primitivas en Java. Existen varios, entonces empecemos por el primero, el cual sería de tipo int, es decir, un número entero. Y pues lo podríamos llamar num1, ¿ok? Y pues su valor va a ser un número entero, punto y coma. Debajo vamos a utilizar al tipo de variable primitiva double, el cual almacena números decimales, ¿ok? Lo podríamos llamar num2 de esta manera. Y su valor va a ser 2.16. Luego también podríamos utilizar la variable long, el cual se encarga de almacenar números grandes. Y lo podríamos llamar num3. Luego debajo utilizamos a la variable de tipo char, es decir, de carácter. Y lo vamos a llamar c, cuyo valor va a ser la letra a. Y como pueden ver, dicha variable almacena un carácter. Y luego debajo el tipo de variable boolean, es decir, que va a almacenar verdad o falsedad. Y en este caso podríamos crear a la variable que se va a llamar isAdmin, cuyo valor va a ser verdad. Luego también podríamos utilizar las variables short o byte. Ahora, para aquellos que estén interesados en aprender más acerca de las variables primitivas en Java, les voy a dejar el link del curso completo de Java en la descripción de este video. Entonces, una vez entendido las variables primitivas en Java, vamos a ver el siguiente ejemplo. Y para ello vamos a crear una variable de tipo int y lo vamos a llamar num1, cuyo valor va a ser 6. Luego debajo vamos a crear a otra variable también de tipo int y lo vamos a llamar num2 y su valor va a ser 3. Luego vamos a crear a otra variable y lo vamos a llamar result o resultado, ¿ok? Para poder almacenar la suma de ambos números, es decir, de num1 más num2. Entonces la suma de ambos números está siendo almacenado en la variable result. Y pues para poder ver el resultado en la pantalla, simplemente escribimos SOUT de esta manera, clic en Enter, y estaríamos escribiendo system.out.println. Y en este espacio aquí vamos a imprimir el resultado, el cual va a decir result de esta manera. Veamos, ejecutamos el programa. Y podemos ver que la suma de 6 más 3 es 9. Luego también podríamos hallar la subtracción, entonces para ello simplemente escribimos un guión. Lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos ver que el resultado es 3. Luego también podríamos multiplicar ambos números utilizando el asterisco. Lo guardamos, corremos el programa y el resultado es 18. Luego también podríamos dividir a dichos números utilizando a una diagonal. Corremos el programa y podemos ver que el resultado es 2. Finalmente utilizamos al operador de modulos, el cual quiere decir que nos va a retornar el residuo de la división de dos números. En este caso, pues si dividimos 6 entre 3, el resultado es 2, residuo 0, ¿ok? Ahora vamos a cambiar el valor de 3 por el valor de 4. Ahora si dividimos 6 entre 4, el resultado es 1, con residuo 2, ¿ok? Veamos, lo guardamos, corremos el programa y efectivamente el residuo es 2. Ahora también podríamos concatenar el resultado. En este caso simplemente voy a hallar la suma de dichos números y en este espacio de aquí podríamos concatenarlo con una cadena. Y pues concatenar significa juntar, ¿ok? Y pues una cadena significa un conjunto de caracteres. Ahora dentro de las comillas voy a escribir a dicha cadena, la cual va a decir el resultado es o simplemente la suma es. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver el mensaje que dice la suma es 10, correcto. Ahora, como estamos hablando de cadenas, veamos el siguiente ejemplo. Para ello vamos a crear una variable de tipo string, es decir, cadena, y lo vamos a llamar usuario o en inglés user, cuyo valor va a ser Luis. Y recuerden que cuando trabajamos con cadenas necesitamos escribir a dicho texto dentro de comillas. Y luego simplemente debajo vamos a imprimir su valor escribiendo system.out.println y dentro de los paréntesis escribimos user. Corremos el programa y podemos ver el nombre de Luis.
Ahora, en caso que nosotros solamente queremos acceder al primer carácter de esta cadena, pues podríamos utilizar al método char@. Y pues el parámetro que le vamos a pasar a dicho método va a ser un número entero, es decir, el número de índice que queremos acceder. Y pues en este caso recuerden que el número de índice empieza desde el número 0. Es decir, si es que escribimos el número 0, el primer carácter que nos debe imprimir debe ser la letra L. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y efectivamente nos imprime la L. ¿Y qué pasaría si nosotros queremos imprimir la letra U? En este caso escribiríamos el número 1, ¿ok? Veamos, lo guardamos, corremos el programa y efectivamente nos imprime la letra U. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos convertir a todo el texto o cadena hacia letras mayúsculas? Para ello vamos a utilizar a la función toUpperCase, es decir, escribimos la cadena .toUpperCase de esta manera. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y efectivamente podemos ver el nombre Luis, pero en letras mayúsculas. Asimismo, podríamos utilizar al método toLowerCase para poder convertir a la cadena en letras minúsculas. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y efectivamente el nombre Luis se muestra en letras minúsculas. Ahora vamos a utilizar al método equals. Y pues recuerden que el método equals es utilizado con cadenas. Entonces, en este espacio de aquí, podríamos decir que si el nombre Luis es igual al nombre Luis de esta manera, dicho método pues nos va a retornar verdad o falsedad. Es decir, que nos retorna true o false. ¿Okay? En este caso, lo que nos va a retornar debe ser true, es decir, verdad, ya que el valor de la variable user es igual equals al texto Luis de esta manera. Veamos, corremos el programa y efectivamente nos retorna verdad. Ahora, ¿qué pasaría si Luis tiene, por ejemplo, la letra Z? En este caso, la variable user ya no es igual a esta cadena. Veamos, corremos el programa y efectivamente nos retorna false. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros escribimos a Luis en letras mayúsculas? Veamos, corremos el programa y nos retorna false, ya que recuerden que el método equals siempre se va a encargar de verificar que todas las letras sean iguales, ya sea letras mayúsculas o minúsculas. Ahora, si nosotros queremos ignorar ya sea letra mayúscula o minúscula, en este caso podríamos utilizar al método equals ignore case. En este caso, este resultado nos debe retornar verdad, ya que dicho método se va a encargar de ignorar a las letras mayúsculas o minúsculas. Entonces, corremos el programa y efectivamente nos retorna verdad. Ahora veamos otro ejemplo. Para este ejemplo vamos a crear una variable que va a almacenar la edad de una persona y pues lo podríamos llamar en inglés age, cuyo valor va a ser 25 años. Y luego en este espacio aquí vamos a utilizar a la sentencia de if para poder analizar una condición. Entonces para ello escribimos if seguido los paréntesis. Y en este espacio aquí escribimos que si age es mayor a 21 años, ¿qué es lo que va a pasar? Pues debemos escribir las llaves de esta manera. Y para este caso vamos a mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir eres mayor de edad. Y en caso que esta condición sea falsa, vamos a utilizar la sentencia de else. Y vamos a mostrar el siguiente mensaje en la pantalla, el cual va a decir no eres mayor de edad. Y pues nosotros sabemos que el valor de la variable age es 25. En este caso, ¿25 es mayor a 21? Claro que sí. Por lo tanto, lo que debemos ver debe ser este mensaje. Veamos, corremos el programa y efectivamente dice eres mayor de edad. Ahora, ¿qué pasaría si el valor de age sería 10? En este caso, 10 no es mayor a 21, que quiere decir que este código no va a ser ejecutado. Por lo tanto, lo que debe ser ejecutado debe ser esa línea de código que debe decir no eres mayor de edad. Veamos, corremos el programa y efectivamente dice no eres mayor de edad. Ahora veamos el siguiente ejemplo, pero para ello vamos a cambiar el mensaje que va a decir bienvenido. Y en este espacio aquí podríamos escribir no tienes acceso. Ahora en este espacio aquí vamos a crear una variable de tipo string, es decir, una cadena, y lo vamos a llamar user. Y pues su nombre va a ser Luis. Ahora en este espacio aquí dentro de la sentencia de if vamos a decir que si la edad es mayor a 21 y que si el valor de la variable user es igual a Luis, ¿qué es lo que va a pasar? Debemos ver este mensaje en la pantalla. Entonces para ello volvemos a cambiar el valor de la variable age por 25. Una vez más, estamos diciendo que si el valor de la variable age es mayor a 21, en este caso es cierto ya que el valor es 25. Y el valor de la variable user es igual a Luis, ¿qué es lo que va a pasar? Debemos ver este mensaje en la pantalla. De otro modo, debemos ver el mensaje que diga no tienes acceso. Veamos, corremos el programa y efectivamente podemos ver el mensaje bienvenido, ya que dichas condiciones son verdaderas. Ahora también podríamos utilizar el operador de O. Y dicho operador, pues basta que una de las condiciones sea verdadera para poder ejecutar este código.
En este caso nosotros sabemos que esta condición es verdadera y es más que suficiente para poder ejecutar este código. ¿Y qué pasaría si nosotros cambiamos el nombre de Luis por Luis 123? Esto no va a cambiar nada, ya que recuerden que el operador de O es satisfacido siempre y cuando una de las condiciones sea verdadera. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y efectivamente podemos ver el mismo mensaje. Bienvenido. Ahora hablemos de la sentencia de switch. En este caso vamos a crear una variable y lo vamos a llamar favorite number, cuyo valor va a ser 10. Luego en este espacio aquí vamos a utilizar a la sentencia de switch. Escribimos switch, paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Ahora dentro de la sentencia de switch vamos a escribir la variable que queremos analizar, es decir, la variable favorite number. Y en este espacio aquí vamos a especificar diferentes casos. Entonces escribimos case y vamos a decir que si el valor de dicha variable es igual a 14, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a mostrar un mensaje en la pantalla, el cual va a decir tu número es 14 o simplemente tu num es 14. Luego vamos a copiar el mismo código y pegarlo en la parte de abajo. Pero en este caso vamos a decir que si el valor es igual a 10, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a decir tu número es 10. Luego debajo vamos a utilizar a la función default. Es decir, que esto va a ser ejecutado siempre y cuando los primeros casos no fueron verdaderos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues vamos a mostrar el siguiente mensaje en la pantalla, el cual va a decir me rindo. Ahora es muy importante que después de cada case escribamos la función break de esa manera. Y pues la función de break es detener la ejecución del código siempre y cuando este caso sea verdadero. Entonces nosotros sabemos que el valor de la variable favorite number es 10, por lo tanto lo que debemos ver en la pantalla debe decir tu número es 10. Veamos, corremos el programa y efectivamente dice tu número es 10. ¿Y qué pasaría si el valor es 14? En este caso nos debe imprimir este mensaje. Veamos, corremos el programa y podemos ver que dice tu número es 14. Ahora, ¿qué pasaría si el valor es 20? En este caso, ninguna de las primeras condiciones son verdaderas. Por lo tanto, debemos ver este mensaje en la pantalla. Veamos, corremos el programa y efectivamente podemos ver el mensaje que dice me rindo. Ahora veamos otro ejemplo. Y en primer lugar vamos a crear una variable y lo vamos a llamar num, cuyo valor va a ser 1. Luego debajo vamos a utilizar al ciclo while para poder iterar y mostrar diferentes mensajes en la pantalla. Y pues while en español quiere decir mientras que. Entonces vamos a decir mientras el valor de la variable num es menor a 5, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a mostrar el siguiente mensaje en la pantalla, el cual va a decir num y lo vamos a concatenar. Y recuerden que para concatenar utilizamos el símbolo de más y lo vamos a concatenar con el valor de la variable num. Y luego debajo vamos a incrementar a la variable num en una unidad. Y pues para incrementarlo lo podríamos hacer de dos maneras. Lo primero sería escribiendo el símbolo de más igual 1, ¿ok? Y de esa manera le estaríamos incrementando una unidad al valor de la variable num. Y otra manera más común de incrementar a una variable en una unidad sería utilizando al símbolo de adición dos veces. Y pues el resultado debe ser el mismo. Veamos, corremos el programa. Podemos ver a los números 1, 2, 3 y 4. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Estamos diciendo que el primer valor de la variable num va a ser 1. Y luego dentro de este ciclo while estamos diciendo que mientras el valor de la variable num es menor a 5, vamos a imprimir los valores. Y pues el primer valor que nos está imprimiendo es num1, ¿ok? Es por ello que estamos viendo num1 en este espacio de aquí. Y luego al imprimir dicho valor, está incrementando a dicho valor en una unidad. Entonces sería 1 más 1, 2. Entonces, una vez más, vuelve a la línea número 7. Y está imprimiendo num2. Entonces el siguiente valor sería 2. Y luego nos vamos a la línea número 8 y en este espacio aquí estamos incrementando a 2 más 1, el cual sería 3. Por lo tanto, en este espacio aquí nos está imprimiendo 3. Y luego 3 está siendo incrementado en una unidad y estamos imprimiendo el número 4. Y luego de imprimir a 4 en este espacio aquí lo estamos incrementando en una unidad y el nuevo valor sería 5. Y recuerden que la condición en este espacio aquí dentro de los paréntesis dice siempre en cuando el valor de la variable num es menor a 5 vamos a imprimir a estos valores. Pero recuerden que el nuevo valor ya es 5. Entonces 5 no es menor a 5. Por lo tanto, la ejecución del ciclo while debe terminar. Es por ello que solamente podemos ver num1, num2, num3 y num4. Entonces el ciclo while va a ejecutar una iteración en base a una condición. Y si es que dicha condición es falsa, la ejecución del ciclo while terminará. Ahora hablemos del ciclo for.
Entonces escribimos la función for, paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y dentro de los paréntesis vamos a pasar tres cosas. Lo primero es la inicialización de una variable y lo vamos a llamar i, cuyo valor va a ser 0. Lo segundo va a ser la condición, es decir, cuándo se debe detener esta iteración. Entonces vamos a decir que si es que i es menor a 5, es donde debe detenerse la iteración. Y pues lo tercero va a ser cómo queremos que se incremente el valor de la variable i. Y como queremos que se incremente de 1 en 1, escribimos i más más. O también podríamos escribir i más igual a 1. Pero en este caso lo vamos a escribir i más más. Y luego en este espacio aquí simplemente vamos a imprimir el valor de la variable i. Entonces, como pueden darse cuenta, esto es muy parecido a ciclo while. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver que estamos imprimiendo a los números desde el 0 hasta el número 4. ¿Pero por qué? Veamos. En este espacio aquí, el primer valor que estamos imprimiendo es el número 0, ya que le hemos dado el valor de 0 a la variable i. Entonces, estamos imprimiendo el 0. ¿Okay? Luego, el segundo valor sería el valor 0 incrementado en una unidad. Entonces, 0 más 1 sería 1. Luego, incrementamos 1 en una unidad, sería 1 más 1, 2. Luego 3 y luego 4. ¿Pero por qué solo 4? En este espacio aquí estamos diciendo, siempre en cuando el valor de la variable i es menor a 5, vamos a ejecutar esta línea de código, ya que si es que incrementamos a 4 en una unidad, en este caso sería 5, 5 no es menor a 5, por lo tanto la ejecución de este ciclo for debe detenerse. Es por ello que solamente podemos ver a estos números en la ejecución del programa. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros también queremos imprimir al 5 en la pantalla? En este caso vamos a decir que si i es menor o igual a 5, esta línea debe ser ejecutada. Entonces recuerden que nosotros alcanzamos al número 4 y lo estamos incrementando en una unidad. Entonces diríamos 5 es menor o igual a 5. Claro que sí. Por lo tanto debemos imprimirlo. Veamos, corremos el programa y efectivamente el número 5 también está siendo impreso. Correcto. Ahora hablemos de los arreglos. Y pues recuerden que el método main toma un arreglo de tipo string. Y pues para este ejemplo vamos a crear un arreglo de marcas de carros o modelos de carros. Entonces, para poder crear un arreglo, estipulamos el tipo de objeto de dato con el cual estamos trabajando. Y para este ejemplo vamos a trabajar con cadenas. Y por ello escribimos string seguido de los corchetes. Y luego le vamos a dar un nombre. Y lo vamos a llamar carros o en inglés simplemente cars. Igual, y luego escribimos las llaves. Y dentro de las llaves vamos a estipular las marcas de carros. Y recuerden que si es que escribimos un texto, escribimos las comillas. Entonces escribimos Toyota, luego Ford y Volvo. Ahora, si es que nosotros queremos acceder al primer elemento de este arreglo, pues en este espacio de aquí, simplemente escribimos system.a.println, el nombre del arreglo, el cual es cars, corchetes. Y ahora recuerden que cada elemento del arreglo tiene un label o un número de índice, empezando desde el número 0, luego el 1, luego el 2 y así sucesivamente. Entonces, como nosotros queremos acceder al primer elemento del arreglo, en este espacio aquí necesitamos escribir 0 y de esa manera tener acceso al primer elemento del arreglo. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver que nos imprime Toyota. Y si es que nosotros queremos imprimir Ford, escribiríamos el número 1. Corremos el programa y nos imprime Ford. Y si es que queremos imprimir Volvo, escribimos el número 2. Corremos el programa y podemos ver que nos imprime Volvo. Ahora vamos a utilizar al ciclo for para poder iterar a cada uno de los elementos de este arreglo. Entonces recuerden que utilizamos la palabra for, paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y en primer lugar vamos a inicializar el valor de una variable el cual va a ser igual a 0. Luego lo segundo va a ser la condición y vamos a decir que si i es menor que la cantidad de elementos del arreglo, entonces nosotros sabemos que el arreglo se llama cars. Y si es que queremos acceder a la cantidad de elementos de este arreglo, utilizamos a length de esta manera. Finalmente escribimos i más más. Entonces nosotros sabemos que este arreglo tiene 3 elementos, por lo tanto este valor es 3. Pero para este ejemplo lo vamos a dejar así, cars.length, que quiere decir que este ciclo for va a iterar 3 veces. Ahora, si es que nosotros queremos imprimir solamente el valor de Toyota en la pantalla, simplemente escribimos system.a.println, seguido del nombre del arreglo, los corchetes, y pues recuerden que para acceder al primer elemento escribimos el número 0. Veamos, corremos el programa y podemos ver Toyota repetido 3 veces, correcto. Pero en este caso nosotros no queremos imprimir solo Toyota, sino queremos imprimir a todos los elementos del arreglo. Y pues para ello, en vez de escribir 0 directamente, vamos a escribir la variable y, ya que recuerden que el primer valor de la variable y es 0. Por lo tanto, lo que nos debe imprimir cars corchete 0 es Toyota.
¿ok? Luego, continuando con la iteración, el nuevo valor de la variable i incrementado en una unidad sería 0 más 1, 1. Por lo tanto, sería cars, corchete 1. En este caso nos debe imprimir Ford. Y luego el nuevo valor de la variable i sería el número 2, porque lo estaríamos incrementando en una unidad. Por lo tanto, si es que escribimos el nombre del arreglo, corchetes 2, nos debe imprimir Volvo. Veamos, corremos el programa y efectivamente nos imprime a todos los elementos del arreglo. Correcto. Ahora, existe una manera más simple de utilizar el ciclo for cuando trabajemos con arreglos, como por ejemplo en este espacio de aquí, utilizamos for, paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Y en este espacio de aquí escribimos string porque estamos trabajando con un arreglo de cadenas o strings. Y ahora le vamos a dar un nombre a esta cadena y lo podríamos llamar car. Seguido escribimos dos puntos y luego escribimos el nombre del arreglo al cual queremos iterar. Y dentro de las llaves simplemente vamos a imprimir a la variable car. Y de esa manera estamos iterando al arreglo cars y cada valor o elemento de dicho arreglo está siendo almacenado en la variable car para de esa manera poder imprimir sus valores. Entonces el resultado debe ser el mismo. Veamos, corremos el programa y efectivamente podemos ver a cada uno de los elementos del arreglo. Entonces esta sería una manera simple de imprimir a los elementos de un arreglo sin utilizar el número de índice de cada elemento. Ahora veamos otro ejemplo de arreglos. Y pues para ello vamos a crear a un arreglo de números enteros. Y para ello escribimos int, seguido los corchetes, y luego lo vamos a llamar números, que el nombre puede ser cualquiera. Luego escribimos igual las llaves y luego los elementos de números enteros. Podríamos escribir 10, 20, 30 y 40. Luego debajo vamos a iterar a cada uno de los elementos del arreglo. Y recuerden que podríamos utilizar el ciclo for con el número de índice. Entonces escribimos int igual a 0, int menor que la cantidad de elementos del arreglo, escribimos números.length. Y ahora vamos a imprimir a todos los elementos del arreglo escribiendo el nombre del arreglo, corchetes y la letra i. Corremos el programa y podemos ver a todos los elementos. Pero el propósito es hallar la suma de todos los elementos del arreglo. Y pues para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí vamos a crear a una nueva variable para poder almacenar la suma total y lo vamos a llamar total, cuyo valor va a ser 0. Ahora en este espacio de aquí pues vamos a borrar esta línea de código y ahora quiero que me presten mucha atención. Recuerden que si es que escribimos números, corchetes, y, esto representa a cada elemento del arreglo, ¿correcto? Entonces vamos a almacenar la suma total dentro de la variable total y pues para ello en este espacio de aquí simplemente escribimos total más igual. Y de esa manera estaríamos añadiendo el primer elemento, el cual sería 10. Entonces 10 más 0 sería 10, el nuevo valor de la variable total. Y luego continuando con la iteración, el nuevo valor de esto sería 20. Entonces 20 más 10, el nuevo valor de la variable total sería 30. Y así sucesivamente. Entonces la variable total debe almacenar la suma total. Entonces, en este espacio de aquí, afuera del ciclo for, vamos a imprimir el valor de la variable total. Veamos, corremos el programa y podemos ver que la suma total de los elementos del arreglo es 100. Correcto. Ahora hablemos de listas. Entonces, una lista es algo muy parecido a los arreglos, con la diferencia que ocupa más espacio en memoria, porque podríamos agregarle varios elementos sin un límite específico. Veamos. Entonces, en este espacio de aquí escribimos list y lo vamos a importar desde java.util. Entonces seleccionamos esta opción y podemos ver que lo estamos importando en la línea número 1. Luego escribimos el símbolo menor y símbolo mayor para poder especificar el tipo de elementos de esta lista. Y pues como vamos a trabajar con cadenas, escribimos string. Y luego le vamos a dar un nombre a esta lista y lo vamos a llamar cars o carros. Igual, y ahora escribimos la palabra new. Seguido vamos a utilizar a ArrayList. También podríamos utilizar a LinkedList, pero para este ejemplo vamos a utilizar a ArrayList. Y también lo estamos importando en la línea número 1 desde java.util. Entonces, para verificar que dicha lista se encuentra vacía, vamos a utilizar al método isEmpty. Entonces, escribimos el nombre de la lista, punto, seguido del método isEmpty. En este caso nos debe retornar verdad, ya que dicha lista no tiene ningún elemento. Veamos, corremos el programa y efectivamente nos retorna verdad. Entonces le vamos a agregar elementos a dicha lista escribiendo el nombre de la lista, punto, seguido del método add, el cual quiere decir agregar. Y pues el primer elemento que le vamos a agregar va a ser Toyota. Y luego le vamos a agregar dos elementos más. Ahora dicha lista ya no se encuentra vacía, por lo tanto el nuevo valor de este resultado debe ser false. Veamos, corremos el programa. Efectivamente dice false. Ahora, si es que nosotros queremos acceder al primer elemento de la lista, vamos a utilizar a la función get. Ya no vamos a utilizar los corchetes como lo hacíamos al trabajar con arreglos. ¿Qué quiere decir?
Aquí en este espacio de aquí escribimos system.out, el nombre de la lista, .get, y dentro de los paréntesis de esta función get escribimos el número 0. Y de esa manera debemos ver el primer elemento de la lista. Veamos, corremos el programa y efectivamente podemos ver a Toyota. Luego también podríamos escribir el número 1. Corremos el programa y debemos ver a Volvo, correcto. Ahora, si queremos imprimir a todos los elementos de esta lista, también podríamos utilizar al ciclo for de esta manera. Escribimos for y dentro de los paréntesis escribimos i igual a 0. Luego i va a ser menor que la cantidad de elementos de esta lista. Recuerden que cuando trabajamos con arreglos escribíamos cars.length. Ahora, en este caso, length ya no se utiliza con listas, sino se utiliza size. Y luego escribimos i más. Luego vamos a imprimir a cada uno de los elementos de la lista escribiendo cars.get. Y dentro de los paréntesis escribimos la letra i. Veamos, corremos el programa y podemos ver a todos los elementos de la lista. Ahora hablemos del método static en Java. Entonces, para ello vamos a borrar todo este código. Y afuera del método main vamos a crear a otro método también de tipo static. Entonces escribimos static void porque no nos va a retornar ningún valor. Y luego lo vamos a llamar show message o mostrar mensaje. En este espacio de aquí simplemente va a decir hola. Entonces, para poder ejecutar a este método, simplemente necesitamos escribir el nombre de dicho método, es decir, show message. Eso es todo. Ya que dicho método es de tipo static. Veamos, corremos el programa y efectivamente podemos ver el mensaje hola. Asimismo, le podríamos pasar un parámetro a este método, por ejemplo, el nombre de una persona. Entonces, recuerden que necesitamos especificar el tipo de información con la cual estamos trabajando. Y este parámetro va a ser de tipo string y lo vamos a llamar name o nombre. Y luego lo vamos a concatenar con el texto hola. Entonces, en este espacio de aquí nos aparece un error porque recuerden que ahora este método recibe como parámetro al nombre de una persona. Por lo tanto, en este espacio de aquí vamos a escribir el nombre Henry. Veamos, lo guardamos, corremos el programa y podemos ver que el resultado ahora dice hola Henry. Ahora, actualmente dicho método no nos retorna ningún valor porque lo hemos especificado como void. Pero, ¿qué pasaría si nosotros queremos retornar un mensaje? Pues para ello, en este espacio de aquí, necesitamos escribir el tipo de información que va a retornar. Entonces, supongamos que queremos retornar un mensaje o una cadena, escribimos string. Ahora, en este espacio de aquí nos aparece un error porque nos dice que necesitamos agregar la palabra return. Entonces, en este espacio de aquí, agregamos la palabra return. Y nosotros recuerden que estamos diciendo que vamos a retornar una cadena. Por lo tanto, podríamos retornar toda esta cadena. Y en ese caso ya no va a ser necesario escribir esta línea de código. Por lo tanto, lo vamos a borrar. Entonces recuerden que ahora este método nos está retornando esta cadena. Pero para poder ver en la pantalla necesitamos imprimirlo. Que quiere decir que en este espacio de aquí escribimos system.out.println y dentro de los paréntesis la función con el parámetro. Veamos, lo guardamos, corremos el programa. Y efectivamente nos retorna el mensaje hola Henry. Ahora también nos podría retornar un número entero o una lista. Henry, ¿dijiste una lista? Claro que sí. En este espacio podríamos escribir list, el tipo de dato de información va a ser string. Ahora en este espacio de aquí nos aparece un error el cual nos dice que debemos retornar una lista, pero nosotros estamos retornando una cadena. Entonces para solucionar ese problema vamos a hacer lo siguiente. Pues dentro de este método voy a crear una lista, entonces voy a copiar y pegar a esta lista. Y en este caso vamos a retornar a la lista y recuerden que la lista se llama cars. Y para este ejemplo ya no va a ser necesario pasarle un parámetro. Por lo tanto en este espacio de aquí también lo borramos. Veamos, corremos el programa y en este espacio de aquí nos imprime los elementos de la lista. Correcto. Ahora hablemos de clases y objetos en Java. Entonces para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí le damos clic en donde dice Project y ahora seleccionamos la carpeta Source, clic derecho, clic en New, clic en Java Class. Y luego le damos nombre a esta nueva clase y lo podríamos llamar la clase perro o en inglés dog. Y ahora quiero que me presten mucha atención. En este espacio de aquí voy a crear una variable de tipo public, de tipo string porque vamos a trabajar con una cadena y lo vamos a llamar nombre o en inglés name, cuyo valor va a ser Boris. Ahora debajo vamos a crear a un getter y a un setter. Y pues en pocas palabras un getter nos va a retornar el nombre de un objeto, en este caso el nombre del perro. Entonces para ello simplemente escribimos public. Y luego estipulamos el tipo de dato que nos va a retornar. Y como nos va a retornar una cadena, escribimos string. Y luego escribimos getName. Paréntesis, abrimos y cerramos llaves. Ahora en este espacio de aquí, como nos va a retornar, escribimos return. Y luego para tener una referencia a este objeto de la clase, escribimos la palabra this.name. Una vez más, la palabra this se refiere al objeto con el cual estamos trabajando. En este caso, al perro Boris.
Y luego vamos a crear a un setter. ¿Para qué? Para poder cambiarle el nombre a este perro. Entonces, una vez más, escribimos public y luego escribimos void porque no nos va a retornar ningún valor. Luego escribimos set name para poder establecer el nombre de este perro. Y dicho setter va a tomar como parámetro el nombre que queremos establecer. Entonces escribimos string y lo podríamos llamar name o nombre. Luego vamos a volver a repetir this.name igual al parámetro que le estamos pasando. Y de esa manera vamos a poder cambiarle el nombre al perro. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, Henry, ¿es necesario que utilice la palabra this para tener una referencia al objeto? Pues no necesariamente, lo podríamos hacer de otra manera. Entonces, otra manera de hacer esto sería escribir string, un guión name, luego en este espacio de aquí también guión name, y en este espacio de aquí también escribir guión name. Y de esa manera decirle al programa que guión name se refiere al objeto o perro Boris. Y este parámetro que le estamos pasando vendría a ser el nuevo nombre del objeto. Y pues el resultado debe ser el mismo. Ahora nos vamos al documento main.java. Y en este espacio de aquí quiero que me presten mucha atención. Vamos a crear un objeto. Y pues para poder crear a un objeto de la clase dog, escribimos la clase dog. Y luego le vamos a dar un nombre a este objeto. Lo podríamos llamar lo que quieran. Lo podríamos llamar perro, objeto, lo que quieran. Pero para este ejemplo lo voy a llamar dog en letras minúsculas. Igual, luego escribimos la palabra new. Esto es muy importante, escribir la palabra new y de esa manera poder decirle al programa que estamos creando a un objeto. Luego seguido escribimos una vez más el nombre de la clase dog. Ahora con este objeto vamos a poder tener acceso directo al nombre que le hemos asignado, es decir, al nombre Boris, utilizando al método getName. Entonces en este espacio de aquí simplemente escribimos dog.getName. Y esto nos debe retornar el nombre de Boris. Entonces también lo podríamos almacenar en una variable y lo podríamos llamar name. Y luego lo vamos a imprimir en la pantalla escribiendo el system.a.println. Veamos, corremos el programa y efectivamente nos imprime Boris, correcto. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros queremos cambiarle el nombre de Boris por el nombre de Lucas? Pues para ello vamos a volver a utilizar al objeto dog, pero en este caso al setter, es decir, establecer un nuevo nombre. Y recuerden que este setter toma un parámetro. En este espacio de aquí recibe un parámetro de tipo string. Entonces el nuevo nombre se va a llamar Lucas. Y luego para poder ver el nuevo nombre del perro podríamos escribir dog.getName. Entonces al correr el programa debemos ver Boris y como le estamos cambiando el nombre, debajo debemos ver Lucas. Veamos, corremos el programa y efectivamente podemos ver Boris y debajo Lucas. Correcto. Ahora hablemos de herencia y polimorfismo en Java. Y pues para ello vamos a crear a una nueva clase y lo vamos a llamar la clase animal. Y dentro de esta clase vamos a crear un método de tipo public, void, y luego lo vamos a llamar makeSound o hacer sonido. Y en este espacio de aquí simplemente vamos a mostrar el mensaje que va a decir sonido animal. Luego nos vamos a la clase dog. Y en este espacio de aquí le vamos a decir al programa que vamos a heredar o tener acceso a todo lo que se encuentre en la clase animal. Y para ello vamos a utilizar a la palabra extends, seguido del nombre de la superclase, es decir, la clase de cual queremos heredar. En este caso vamos a heredar de la clase animal. Y luego nos vamos al método main y en este espacio de aquí recuerden que vamos a crear un objeto y lo vamos a llamar dog, igual la palabra new, seguido el nombre de la clase, el cual es dog. Luego debajo vamos a utilizar a dicho objeto para poder ejecutar a la función makeSound. Asimismo recuerden que nosotros no tenemos a ningún método makeSound dentro de la clase dog, pero nosotros estamos heredando a todo lo que se encuentre dentro de la superclase animal y dicha superclase animal sí tiene al método makeSound. Es por ello que nosotros tenemos acceso directo a dicho método. Entonces en este espacio de aquí podemos ejecutar a dicho método. Corremos el programa y efectivamente podemos ver el mensaje que dice sonido animal, correcto. Y a ese concepto se le llama herencia, es decir, poder tener acceso a todo lo que se encuentre dentro de una superclase desde una clase hija. Ahora veamos el concepto de polimorfismo. Y en primer lugar, recuerden que nosotros tenemos a este método makeSound dentro de la superclase. Por lo tanto, en este espacio de aquí lo vamos a override o sobreescribir a dicho método. Simplemente escribiendo public void seguido del nombre del método, el cual es makeSound. Y en este espacio de aquí vamos a mostrar el mensaje que va a decir sonido dog. Luego nos vamos al método main. Y en este espacio de aquí recuerden que nosotros estamos ejecutando al método makeSound. Pero como nosotros estamos overriding o sobreescribiendo al método makeSound que también se encuentra en la superclase, ahora lo que debemos ver en la pantalla debe decir sonido dog. Veamos, corremos el programa.
Y efectivamente podemos ver al mensaje sonido dog. Y a eso se le conoce como polimorfismo, ya que recuerden que poli significa varios o muchos y morfismo significa formas, es decir, tomar diferentes formas. Ahora también como nosotros estamos creando una instancia de la clase dog, esto también lo podríamos representar por animal. Ya que recuerden que la clase dog hereda de la clase animal y el resultado debe ser el mismo. Veamos, corremos el programa y efectivamente el mensaje es el mismo, correcto. Y pues bien, de esa manera hemos aprendido todos los conceptos generales de Java. Y si es que te interesa aprender más sobre este lenguaje de programación, te voy a dejar el link de este curso en la descripción de este video. Y pues si te gustó el video, no olvides darle un like, suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente video.